pero no es. Buenos días, vamos a empezar la clase. La vez anterior vimos algo sobre las generalidades del juicio oral. Entonces ahora nos corresponde platicar sobre el procedimiento. Pues el juicio oral, como habíamos dicho en la ocasión anterior, es uno de los procesos de conocimiento, pero la forma en la que las partes tienen la oportunidad de manifestarse con respecto al proceso y la forma en que se rinde la prueba, etc., tiene varias diferencias con respecto a lo que usted ya conoce de los procesos escritos. Entonces, igual que en todos los procesos, el juicio oral inicia el estudio de una demanda. Igual que pasa con los demás, el juez debe calificar si la demanda cumple con los requisitos legales. Si no los cumple, debe rechazar. Y si cumple con los requisitos, buenos días, si cumple con los requisitos, entonces se debe darle trámite. Aquí ya empezamos a ver alguna diferencia con los procesos escritos que ustedes ya conocen, porque en materia de familia, mucho de lo que se tramita son juicios orales. Y en familia pasa algo más o menos curioso con respecto a los casos en los que la demanda no cumple los requisitos legales, porque en la mayoría de los casos el juez, en vez de rechazarla, lo que hace es señalar lo que se llama como un previo en la resolución, es decir, indicar que para darle trámite a la demanda debe cumplirse con algún requisito que se haya incumplido. Y esa forma de proceder en los procesos civiles, entendiendo lo general, incluyendo los de familia, no tiene algún sustento legal, pues no hay una norma jurídica que diga que si la demanda se incumple con los requisitos legales hay que fijar un previo. Distinto de lo que pasa, por ejemplo, en el contencioso administrativo, que ahí sí la ley de lo contencioso administrativo establece que cuando no se cumpla con los requisitos legales, el tribunal debe ordenar su cumplimiento y señalar un plazo para el efecto. En el caso del proceso civil no existe una norma así, sin embargo, en los procesos de familia muchas veces se hace. A tal punto que, me imagino que ya vieron ustedes que hace un par de meses crearon un centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia de Familia y unos juzgados de familia para la admisibilidad de demandas. En el acuerdo ese de creación de la Corte Suprema de Justicia dice que entre las facultades que tienen estos juzgados de admisibilidad de demandas está la de señalar previos cuando fuera el caso. Y a pesar de que, como les digo, no existe alguna norma que sustente eso. De hecho, al contrario, hay por lo menos una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en que la Corte dijo que no, precisamente que no existía ese fundamento, que por lo tanto el Tribunal de Familia, cuando fuera el caso, no debía fijar un previo, sino debía rechazar la demanda. El fundamento que utilizan normalmente los jueces de familia es... ¿Quién tenía la ley del Tribunal de Familia? Buenos días. Es el artículo 12 de la ley, que dice: los tribunales de familia tienen facultades discrecionales, deberán procurar que la parte más débil en las relaciones familiares quede debidamente protegida para el efecto de las medidas que consideren pertinentes, etc. Entonces, pues normalmente los jueces de familia se fundamentan en este tema de que tienen facultades discrecionales para decir que pues esa es su base para fijar estos previos. Pero en realidad a la norma no se refiere a eso, sino la norma hay que verla integralmente. Tienen facultades discrecionales, pero para ese tema de ver que la parte más débil de la relación familiar quede adecuadamente protegida, no para variar las formas del proceso. Pero bueno, el tema aquí es
que, por lo menos de conformidad con la ley, debería, se puede rechazar esas demandas que no cumplen con los requisitos legales, aunque en la práctica, como decimos muchas veces, lo que se hace en materia de familia es fijar un previo. Cuando estamos hablando de casos ante jueces civiles, ¿qué falta de hoja de esto? Entonces, decíamos que ante jueces de familia se hace buenos días este tema de señalar los previos. Si es ante jueces civiles, pues sí, definitivamente lo que se hace es rechazar la demanda con requisitos legales. Luego, entonces, si la demanda sí cumplía los requisitos legales y por lo tanto el juez admitió para su trámite, viene el emplazamiento. Y dice que el demandado puede tomar cualquiera de las actitudes procesales, igual que pasa con los procesos escritos. Lo que difiere aquí es el emplazamiento como tal. En los procesos escritos teníamos un plazo concretamente establecido, que era el emplazamiento. En el caso del juicio ordinario 9 días, en el caso del juicio sumario 3 días. Aquí no hay un plazo concretamente establecido. El emplazamiento en realidad podría, dependiendo de las circunstancias que se den en el caso particular, el emplazamiento podría llegar a durar meses. ¿Por qué? El emplazamiento se materializa, como ustedes saben, con la notificación que se le hace al demandado de la demanda y la resolución que le da trámite. Y a partir de ahí empieza, en el caso del juicio ordinario y del juicio sumario, empieza a contar un cierto periodo de tiempo para que el demandado pueda contestar la demanda. En el caso del juicio oral, lo que ocurre es que el último momento, digamos, que tiene el demandado para contestar la demanda es el momento de la audiencia. Y entonces queda emplazado desde el momento en que le notifican esa demanda y la resolución que le da trámite. Pero pudiera ser que esa demanda y resolución se la notifiquen una semana antes, o se notifiquen 2 semanas antes, un mes antes, etc. Entonces no hay un plazo fijo en ese caso, sino será lo que medie entre el día que le notificaron y el día en que se celebre la audiencia. En esa resolución que le da trámite a la demanda, de una vez se señala un día y hora para la comparecencia de las partes en juicio oral, que sería la primera audiencia. Y el único requisito, digamos, que hay en cuanto al emplazamiento en el juicio oral es que entre esa notificación de la resolución que le da trámite a la demanda y de la propia demanda y la audiencia deben mediar 3 días, por lo menos. Pero es un plazo mínimo, como les digo, podría ser muchísimo más. Digamos, dependiendo de qué tan cargada esté la agenda del tribunal, pudiera ser que si presentamos una demanda hoy, nos notifiquen la próxima semana que la audiencia va a ser la siguiente semana, esto tendremos un plazo más o menos breve. Pero pudiera ser que el tribunal ya esté muy cargado de audiencias, que la audiencia la señalen para el próximo año, pero nos notifiquen igual la próxima semana. Entonces tendremos un emplazamiento en la práctica mucho más largo que en el otro caso. ¿Así de largo? Sí. Ya están agendando 2014. 2015, perdón. Como febrero o algo así. Exactamente no sé, pero sí. De hecho ahora es un poco menos que antes, porque digamos, supóngase usted, cuando yo empecé la universidad existían 7 juzgados civiles, después ya lo subieron a 10 y ahora son 15 de primera instancia. Igual de paz habían 6 creo yo, después hubo 8 y ahora creo que hay 12. De familia habían 5 creo yo, y ahora hay 8. Entonces pues igual cada vez hay más procesos, pero hay más tribunales que antes. Y aparte que sí, con el tiempo se han ido tomando algunas medidas para tratar de agilizar la cuestión. Digamos, en materia laboral, igual antes habían 7 juzgados, creo yo, y ahorita hay como 14. Y también existe este tema de los juzgados de admisibilidad de demandas. También en realidad esa parte en particular
particular no se me hace que sea muy conveniente, porque digamos, califico la demanda yo creyendo que cumple los requisitos, pero después la que va a tramitar el proceso es usted como juez, y a lo mejor usted dice, pero si esta la tuvieron que haber rechazado, o por lo menos dejarle un previo porque no estaba bien. Entonces, ese tema creo que no está muy bien, pero como hay más tribunales, digamos en materia laboral por lo menos, ya las audiencias son grabadas, ya no tiene que tener que estar copiando las cuestiones, pues es más ágil. Pero sí, supóngase, yo tuve un caso bien simpático cuando daba mi práctica, que fue en la práctica laboral, que me señalaron una audiencia, y presenté la demanda en junio de un año, y me la señalaron para febrero del año siguiente. Y luego resulta que, porque estoy hablando de hace un montón de años, no existía, o sea que voy a grabar en el teléfono cuándo es el día de mi audiencia. Y por supuesto, como era tan temprano en el año, todavía no había calendario del año siguiente donde apuntar la cuestión, no fui a la audiencia. Al final de cuentas, tuve la suerte de que la otra parte no, sí llegó, pero contestó la demanda y planteó alguna excepción perentoria. Entonces el Código de Trabajo, saben ustedes, que tiene una norma que dice que cuando el demandado presenta excepciones, no solo sujeto a las previas, sino excepciones en general, el actor dentro de las 24 horas siguientes se puede pronunciar sobre las excepciones y lo que se reprueba. Entonces ahí estuvo el rescate y al final de cuentas ganamos el proceso, pero sí. ¿Cómo se acordó? El trabajador me llamó ese día. Pues que la audiencia era a las 10 y me llamó a las 10:15. Mire, fíjese que yo como que me recuerdo que usted me había dicho. Sí, fui a ver, estaba en la audiencia. Pero sí, cosas curiosas que pasan. Y para responder a su pregunta, que sí, efectivamente pasa en la práctica eso de meditando. Como le digo, actualmente menos que antes, pero sí se sigue dando. Entonces, esa primera audiencia tiene un montón de etapas, que es lo que vamos a ver acá. Es tanto lo que pasa o podría pasar en la primera audiencia que en las hojitas que ustedes tienen no les quedaría, si lo vemos todo en una diapositiva. Entonces, digamos, tienen ustedes el cuadrito de abajo, que es todo lo de la primera audiencia, que digamos, si lo viéramos gráficamente, en realidad todo esto de aquí debería estar contenido en este cuadrito de acá. Entonces, pues obviamente todo eso no cabía ahí, por eso es que está separado de esa forma. Aquí el programa permite que lo vayamos viendo con un poco de más detalle. Entonces, en la primera audiencia pasan varias cosas. Primero, pues debe verificar la presencia de las partes. Y este juicio oral en el proceso civil es bien parecido al juicio ordinario laboral. Tiene algunas diferencias, por supuesto, como que las excepciones previas en el proceso laboral se llaman dilatorias. Vamos a ver en un momento que las excepciones previas en el juicio oral civil se presentan con la recepción de la demanda en el mismo memorial. Las excepciones dilatorias en el proceso laboral se presentan como en el juicio ordinario civil, digamos que es por separado. La prescripción en el proceso laboral es excepción perentoria y en el proceso civil es previa. La declaración de las partes se llama declaración de las partes en el proceso civil y en el proceso laboral se llama conclusión judicial, y alguna otra cosita por ahí. Dentro de las diferencias está esto, el tema de la comparecencia. Si llegan las partes o llega por lo menos una de las partes, pues es exactamente lo mismo. Pero si no llegan las partes, en el proceso laboral lo que ocurre es que el juez debe dictar sentencia. En el proceso civil, si no llegan las partes, si no llega ninguna de las dos partes, simplemente la audiencia no se celebra y se señala una nueva. Entonces debería llegar por lo menos una de las partes para que pudiera haber audiencia. Si llegan los dos, magníficos. Si llega sobre el demandante, se celebra la audiencia. Si llega sobre el demandado, se celebra la audiencia. Porque el señalamiento de audiencia es
en el sentido de que se continúa el juicio en rebeldía de la parte que no comparece. Dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan al juicio oral, reduces el artículo 202. El juicio oral previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia bajo procedimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciera. Este el tema de que entre el defendido, el demandado y la audiencia debe mediar por lo menos 3 días, también será empleado en razón de la distancia. Entonces, si no llega el demandado, se sigue el juicio en su rebeldía, y si no llega el demandante, también se sigue el juicio en su rebeldía. Es un caso, el único caso en el proceso civil en el que puede haber rebeldía del actor. Pero, a diferencia de lo que pasa con la rebeldía que ustedes ya conocen, la rebeldía del actor no tiene alguna consecuencia particular, más que simplemente que continúe el proceso. Digamos, en un juicio ordinario, si continuamos el juicio en rebeldía del demandado, pues ya saben ustedes que se tiene por contestar la demanda en sentido negativo, eso quiere decir que todos los hechos son controvertidos, y eso quiere decir que necesariamente hay que abrir a prueba el proceso. Si se sigue el juicio en rebeldía del demandado en el juicio oral, pasaría exactamente lo mismo. Pero si se sigue el juicio en rebeldía del demandante, lo único que quiere decir eso para efectos del proceso es que el proceso no se quede estancado por el hecho de que no llegue el demandante a la audiencia, sino que continúa, pero no hay alguna consecuencia propiamente dicho. Entonces el juez verifica la comparecencia de las partes. Si las partes están presentes, por lo menos una de ellas, entonces ya se inicia la audiencia propiamente dicha, y la primera etapa aquí es la de conciliación. Otra diferencia que hay entre el juicio oral civil y el juicio de trabajo, en materia de trabajo, la conciliación de conformidad con el código debe celebrarse hasta después de que la demanda ha sido presentada. Normalmente, en la práctica, si el juez al iniciar la audiencia pregunta si las partes han pensado en algún arreglo en cuanto a las pretensiones del actor, pero de conformidad con la ley debe celebrarse hasta después de la contestación de la demanda. El sentido en materia de trabajo de eso es que se supone que al contestar la demanda el actor podría reconocer algunos hechos o aceptar que sí debe algunas determinadas prestaciones de las que les esté reclamando el demandado, podría aceptar eso en cuanto a algunas prestaciones que le esté reclamando el actor, y entonces la conciliación ya solo podría versar sobre lo que no haya sido expresamente aceptado. Aquí en materia civil, si el código expresamente dice en su artículo 203, en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará venir a las partes proponiendo las fórmulas epónimas de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que conviniera, siempre que no contravenga las leyes. Si la conciliación fuera parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Entonces, lo primero que hay aquí en el juicio oral es esta etapa de conciliación. Y entonces ahí habrían dos posibilidades: que haya conciliación en cuanto a todos los puntos que son materia del proceso, o que no la haya. Si hay conciliación, entonces ahí terminaría el proceso, siempre y cuando el acuerdo sea sobre todos los puntos objeto del proceso. Si no lo hubiera, pues el proceso continuaría, o por lo menos continuaría en cuanto a aquellos puntos sobre los que no haya existido conciliación. ¿Sí? Si termina bien la conciliación, ¿con qué concluye? ¿Con un auto, con un decreto? Con un auto que aprueba la conciliación. Digamos, usted y yo somos contrapartes, nos ponemos de acuerdo y le expresamos al juez en esta etapa de la conciliación que es el acuerdo al que arribamos. Supongamos que usted me estaba reclamando el pago de 50,000 quetzales y el arreglo al que arribamos es que yo le voy a pagar 40,000. Le expresamos esto al juez, le indicamos la forma en que se lo voy a pagar, etc. Y el juez emite un auto aprobando esa conciliación. Ahí mismo en el acta de la audiencia. Hay una forma que el juez no aprueba esa conciliación. Salud. Pues en líneas generales, lo que no puede el juez es aprobar una conciliación que verse sobre cuestiones que no estén permitidas por la ley, digamos. Pero en esta materia hay como mucha más libertad,
ejemplo, si seguimos comparando con el proceso laboral, hay prestaciones irrenunciables. Entonces, si la conciliación fuera que no le voy a pagar a usted alguna de las prestaciones irrenunciables que me está pagando, que me estaba reclamando, el juez debería improbar esa conciliación. Aquí no hay tanto eso, pero sí podría haber, por ejemplo, en materia de alimentos, que los alimentos no se pueden renunciar. Entonces, si la conciliación a la que arriban las partes versara sobre alguna renuncia al derecho de alimentos, pues el juez no podría aprobar esa conciliación, o temas así que estén expresamente prohibidos. Dos preguntas. Primero, ¿se puede dar conciliación antes de la primera audiencia? O sea, que se pida una audiencia conciliatoria. Sí. Sí. Y la segunda es, así, ¿se puede hacer acuerdo extrajudicial y presentarlo como una especie de transacción? Para evitarse ese problema de renuncias, por ejemplo. Por ejemplo, si fuera, o sea, para que no, o sea, solo se presenta una especie como de o transacción o un desistimiento en virtud de haber llevado a un acuerdo extrajudicial. Sí, totalmente. Vamos a ver, para profundizar un poco en sus preguntas. Digamos, usted me preguntaba primero si puede haber conciliación antes de que haya audiencia. Normalmente, en líneas generales no hay algo que lo prohíba. Lo que pasa es que normalmente si usted ya presentó una demanda a través de la cual se inicie un juicio oral, es muy poco probable que vayan a señalar antes una audiencia para conciliación. Pero lo que sí pasa bastante en la práctica en materia de familia es que sin que haya demanda pueden citar a las partes a conciliación. Digamos, en muchas ocasiones llega la señora al tribunal y dice que quiere que citen a su esposo a conciliación por lo que sea, por la fijación de una pensión alimenticia o lo que usted quiera. Y entonces, sin que haya proceso, citan a la persona y simplemente celebran una audiencia de conciliación, y si se ponen de acuerdo, pues entonces ya se documenta eso en acta, el juez lo aprueba y entonces de algo servirá para un futuro esa conciliación. Luego, lo segundo que usted preguntaba, que si se puede llegar extrajudicialmente a algún arreglo y luego presentar solo desistimientos, totalmente, eso sí. Podría ser antes de la audiencia, podría ser que ya hayamos avanzado mucho en el proceso y en el camino nos pongamos de acuerdo, simplemente presentamos el desistimiento y se acabó. Y ahí se opera como desistimiento y no como transacción o algo por el estilo. Depende de cómo lo celebre. Porque, digamos, si usted me estaba reclamando una cantidad de dinero, yo le pago, le doy su cheque o le doy su dinero en efectivo, y usted de una vez me da el desistimiento, hoy lo presento y se acabó. No hay necesidad de que le expliquemos al juez por qué es que está usted desistiendo, etc. Entonces basta con el simple desistimiento y se acabó. Para desistir en líneas generales no es necesario expresarle al juez alguna razón de por qué se está desistiendo. Ahora sería más apropiado celebrar una transacción si no es algo tan inmediato como eso, digamos, sino que por ejemplo, en lugar de la obligación que se estaba reclamando, se pacta que va a haber una obligación distinta, o que yo le voy a pagar a usted lo que está reclamando, pero no se lo pago en contado, sino se lo pago a plazos, etc. Entonces ya cambiamos la obligación original por una distinta. Entonces se extingue ese proceso que ya estaba entrando, y luego si yo incumplo con los términos de esa transacción, pues me podrá usted demandar otra vez, pero basado en la transacción, ya no en la obligación original. ¿Sí? Y como aquí ya todos los procesos orales van a tener la conciliación, ¿verdad? Ajá. Entonces, a la hora de hacer la demanda, entre las peticiones siempre va a haber que pedirla. No. Que se señale la audiencia conciliatoria. No, porque esto es una etapa de la primera audiencia. No es, por ejemplo, como en un juicio ordinario. Como uno de divorcio, que usted siempre pide la... Exacto. Entonces, en esos casos, un juicio ordinario en general, digamos, en el divorcio es una etapa obligada del proceso, que hay una audiencia conciliatoria, pero en un juicio ordinario en general, el juez tiene la facultad general de pedirle de proponerle a las partes que lleguen a alguna conciliación. Entonces, si las partes se ponen de acuerdo, pues igual está ahí, es una facultad general que tiene el juez. Pero como el juicio ordinario y el juicio sumario no se celebran por audiencias, entonces el juez tiene que señalar una audiencia específicamente para esos efectos. En este caso,
el juez lo que hace es señalar un día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, y eso es lo que usted le pide en sus peticiones de trámite. Ya dentro de la actividad que debe desarrollar el juez en esa primera audiencia está esto de la conciliación, pero eso es algo a cargo del juez que no hay necesidad de pedir. ¿Sí? Licenciado, me entró la duda con este auto, pues como se establece que las partes llegan a un acuerdo, si está sujeto a algún tipo de impugnación. Pues como resolución que es, sí está sujeto a impugnación, pero digamos, si usted y yo nos pusimos de acuerdo y el juez nos acepta esa conciliación, no tendría sentido impugnar. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasaría si nosotros nos ponemos de acuerdo y el juez por alguna razón no aprueba esa conciliación, pues ahí podría haber una razón de impugnar. Pero otra vez hablando de casos curiosos, hace un montón de años y había un juicio de trabajo. Era un caso en el que eran unas personas que habían sido marineros, demandaron a una compañía naviera por sus prestaciones laborales y se siguió el juicio en contra de esa entidad demandada. Llegó a sentencia, estaba en etapa de ejecución y ahí se había quedado por alguna razón, no lo habían logrado ejecutar. Creo que la compañía esta ya no estaba en operaciones o por el estilo, pero era un proceso que había empezado como 25 años atrás, una cosa por el estilo. De repente se aparecen presentando un memorial diciendo que otra sociedad distinta había comprado ese buque en el que en su momento ellos habían trabajado y que entonces existía una sustitución patronal. Por lo tanto, el ejecutado ahora era esta otra sociedad que nunca había sido parte del proceso, que pedía que le paguen sus bienes, etc. Y entonces en ese momento entramos nosotros a defender el tema. Entonces se presentaron algunas cuestiones, pero extrajudicialmente esta compañía, era un montón de dinero lo que ellos estaban reclamando, una cosa así como 5 o 10 millones de quetzales. Eran varias personas, eran como 10 personas, pero entre todas las prestaciones tomaban como 5 o 10 millones de quetzales. Y entonces la entidad esta que estaba siendo demandada extrajudicialmente les dice, pues miren, nosotros no somos los que en su momento fuimos sus patronos, pero no queremos tener este proceso en nuestra contra, entonces les ofrecemos 100,000 quetzales o 150,000 quetzales. Era como sabe qué porcentaje, el 1% de lo que estaba reclamando, pero era algo que en realidad ellos no debían. La cuestión es que les pagaron este dinero y los señores de estos actores presentaron un desistimiento. El desistimiento fue aprobado y algún tiempo después, un mes después, por decir algo, presentaron ellos un memorial solicitando la enmienda del procedimiento, bajo el argumento de que lo que ellos habían recibido para firmar ese desistimiento era muy bajo en proporción a lo que estaban reclamando, que el juez no había protegido adecuadamente sus derechos laborales al haber aprobado ese desistimiento. Y el juez efectivamente enmendó el procedimiento y dejó sin efecto la aprobación de ese desistimiento. Por supuesto se apeló y la sala después revocó, pero vamos al punto de que va más o menos por lo que usted decía, pero precisamente el argumento después para revocar esa resolución fue esto que yo le decía: si usted está desistiendo, después no le puede reclamar al juez porque le aceptó el desistimiento. En la pregunta específica de usted, si usted y yo nos pusimos de acuerdo y presentamos una transacción, después no le podemos reclamar al juez por haberlo aprobado. Bueno, entonces si no hay conciliación, ya continuaría el proceso. Y esto es algo que normalmente en la práctica lo manejan como una etapa de ampliación o de modificación de la demanda, que en realidad el código no lo regula así, no es que haya precisamente una etapa de ampliación o de modificación de la demanda, sino simplemente el código regula esa posibilidad, que hasta la primera audiencia todavía se puede ampliar o modificar la demanda. Pero como el artículo 200 del código establece que sigue siendo en la primera audiencia. todavía el artículo 200 del código establece que son aplicables al juicio oral todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. Entonces,
sigue siendo aplicable aquella norma del juicio ordinario que dice que la demanda se puede ampliar o modificar antes de que haya sido contestada. Entonces, antes de darle la oportunidad al demandado de que conteste la demanda, todavía se le da la última oportunidad al actor para ver si quiere ampliar o modificar la demanda. El tercer párrafo del artículo 204 dice: si el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia o al celebrarse este, el actor ampliare su demanda, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan al juicio oral en la forma que se establece en este código, menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. Como ustedes, el código en esta materia del juicio oral está medio desordenado, no están exactamente en orden la regulación. El tema es entonces que todavía existe esta última oportunidad para ampliar o modificar la demanda. Y si en los procesos escritos en el sumario y en el ordinario, cuando hay ampliación o modificación de la demanda, estando ya emplazado el demandado, hay que emplazarlo nuevamente, porque la idea es que el demandado asume una actitud procesal tomando en cuenta cuál era el contenido de la demanda, porque si luego se lo cambian, a lo mejor su actitud procesal es distinta. Entonces lo mismo pasa aquí. Si ya llegamos a la audiencia es porque el demandado ya estaba emplazado y había preparado su estrategia procesal pensando en un cierto contenido de la demanda. Pero si luego ese contenido se lo cambian a través de una ampliación o modificación de la demanda, pudiera ser que su estrategia procesal vaya a ser distinta. Entonces, cuando hay esta ampliación o modificación de la demanda, el demandado, dice aquí la elección del demandado, el demandado decide. Él podría, de todos modos, pedir que continúe la audiencia. A lo mejor la variación que hay como consecuencia de esa ampliación o modificación de la demanda no es sustancial. Su actitud procesal sería exactamente la misma si, como sin esa ampliación o modificación de la demanda, entonces le da lo mismo. Y entonces puede pedir que se continúe en el mismo acto. A veces pasa también que por alguna razón el actor no llega preparado a la audiencia. A lo mejor iba a presentar testigos y no los pudo llevar, etcétera, y como estrategia presenta su ampliación o modificación de la demanda para que se suspenda la audiencia. Y entonces son las cosas que ya tiene uno que manejar en la práctica, porque a lo mejor si yo veo que el actor no está preparado, mi estrategia como demandado, si en realidad no me afecta tanto esa ampliación o modificación de la demanda, es pedir que continúe la audiencia y que entonces no darle esa oportunidad de reacomodarse al actor. Entonces, pero es una pura decisión que uno tiene que tomar según las circunstancias del momento. Sinceramente la duda, porque si yo puedo ampliar o modificar la demanda un día antes de la audiencia, o sea, si todavía estoy en el plazo legal, o sea, eso no sería poner en desventaja al No, para nada, porque por eso es que la norma ordena que sí, desde que yo fui emplazado, desde que ustedes son emplazados, o sea, desde que yo fui emplazado hasta la primera audiencia, usted amplía o modifica su demanda, el juez suspende la diligencia, salvo que yo quiera que la diligencia continúe. Entonces, si ya yo pedí que la diligencia continúe, es porque en realidad no considero que esa variación que usted le hizo a la demanda me ponga en desventaja. Ahora, si, por ejemplo, usted varió los hechos o incluyó una nueva pretensión o ahora tiene más pruebas o lo que sea, entonces yo podré considerar que necesito más preparación para mi defensa y pido que la diligencia se suspenda. Entonces ahí están esas dos opciones: suspensión de la audiencia y señalamiento de una nueva, o bien se puede contestar la demanda en el mismo acto. ¿Sí? Tengo una duda, por ejemplo, entonces digo que voy a modificar y yo como demandado solicito que suspenda la audiencia conforme al plazo de ley. Se fija nueva audiencia, en esa nueva audiencia todavía me preguntan si voy a modificar o ampliar algo más. Sí. Y lo puedo Y así volver a puedo pedir hacer. 10 veces. Por las veces que sea, pues es ok. un número, no hay límite. Entonces, si mi opción fue esa de pedir que se suspenda la audiencia y se señale una nueva, opera otra vez lo mismo como que si se estuviera presentando la demanda, es decir, en la resolución el juez suspende la diligencia, señala una nueva y pasa otra vez lo mismo de que tienen que mediar por lo menos 3 días entre la citación y la audiencia. Si no, decíamos que
el demandado decidió que quería contestar en ese acto, por lo tanto pasamos a la etapa en el que se le concede la oportunidad al demandado la posibilidad de adoptar alguna actitud procesal. Y entonces el demandado tiene pues todas las mismas opciones que tiene en los procesos escritos, todo ese montón que ven ustedes por ahí. Y aquí las opciones que puede adoptar el demandado se vuelven interesantes porque tienen variaciones de procedimiento en cuanto a lo que pasa con el proceso escrito. Veamos primero qué pasa con el allanamiento. En el allanamiento, pues igual una renuncia a la contienda, al demandado no le interesa plantear alguna controversia en el proceso y el juez debe dictar su sentencia. La única variación que existe aquí es que la sentencia se dicta dentro del plazo de 3 días. Es el artículo 208. Si el demandado se allanara la demanda o conocer los hechos expuestos en la misma, el juez dictará sentencia dentro del tercero día. En el caso del juicio ordinario del sumario, la norma solo dice que si existe allanamiento, el juez fallará más tarde, pero no establece un plazo. Por lo tanto, estaríamos sujetos a los mismos plazos que tiene el juez en general en esos procesos, 15 días en el ordinario, 5 en el sumario. Aquí se dice que la sentencia se debe dictar en el plazo de 3 días cuando existe allanamiento. Es la única diferencia. Luego están todo el resto de posibles actitudes procesales del demandado. La rebeldía, que como decíamos, la diferencia que tiene con respecto a los procesos escritos es que en este caso del juicio oral sí puede haber rebeldía del actor, pero como decíamos no tiene alguna consecuencia propiamente dicha más que el hecho de que la audiencia continúe. Luego la contestación de la demanda, y aquí ya vemos una de las grandes particularidades del juicio oral, la posibilidad de contestar la demanda con excepciones previas. En el juicio ordinario y en el juicio sumario, si yo tengo excepciones previas que plantear, las planteo independientemente de la contestación de la demanda. De hecho, tengo un plazo más breve para el planteamiento de excepciones previas. En el caso del juicio ordinario, tengo 9 días para contestar la demanda, pero solo 6 días, los 6 primeros días de esos 9 para plantear excepciones previas. Y en el sumario igual, 3 días para contestar la demanda, pero solo en los 2 primeros días puedo plantear excepciones previas. Pero, aún cuando yo ya tuviera lista mi contestación de demanda, por ejemplo, es un juicio ordinario, y en el 5.º día yo ya estoy listo para contestar la demanda, pero también voy a plantear excepciones previas, no lo puedo hacer en un solo memorial. Tengo que presentar, aunque los presente el mismo día, si eso es lo que quiero hacer, pero tengo que presentar 2 memoriales, porque son 2 etapas procesales distintas. Aquí es totalmente a la inversa. Aquí se hace uso de un principio que se llama de concentración, es decir, se trata de reunir la mayor actividad procesal en la menor cantidad de pasos, y entonces se reúne la etapa de excepciones previas con la de contestación de la demanda. Y entonces dice el artículo 205: todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad, y está todo el listado de excepciones que se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Pero lo importante aquí es todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda de la reconvención. Entonces ahí no hace esa separación entre previas y perentorias, sino si es excepción, la tengo que presentar con la contestación de la demanda. No existe la posibilidad de presentar un memorial de excepciones previas y luego otro de contestación de demanda. ¿Sí? ¿Y la reconvención se puede interponer sin la contestación de la demanda? No. Sí, como dice, o la reconvención. Lo que pasa es que allá lo que se refiere es, yo la demando a usted, usted contesta la demanda y en esa contestación de demanda me reconviene. Ahora yo tengo que contestar la reconvención.
y si tengo excepciones previas con relación a esa reconvención, en esa contestación de la reconvención planteo las excepciones previas, o si tengo perentorias, en esa contestación de la reconvención planteo las excepciones perentorias. ¿Y cómo se hace primero? Por ejemplo, comparezco a contestar la demanda en sentido negativo y las excepciones previas, la excepción previa de tal. Sí. Y ahí no poner excepciones. Entonces, la otra opción, contestación de demandas con excepciones perentorias, que esto sí es lo mismo que los procesos escritos. Si hay excepciones perentorias, se plantean con la contestación de la demanda. Luego la contestación de la demanda con excepciones previas y excepciones perentorias. Si tengo de ambos tipos de excepciones, las presento las dos en el mismo memorial de la contestación de la demanda. Siempre existe la diferenciación de que es una y es otra. Sí, usted diría, por ejemplo, comparezco a contestar la demanda en sentido negativo, que plantear la excepción previa de prescripción y la excepción perentoria de pago. La contestación de la demanda con reconvención, la contestación de la demanda con excepciones previas y reconvención, la contestación de la demanda con excepciones perentorias y reconvención, y la que tiene todo, contestación de demanda con excepciones previas, excepciones perentorias y reconvención. Pues hay más posibilidad de combinaciones en este caso, pero que en los procesos escritos no podíamos presentar excepciones previas con la contestación de la demanda, y aquí necesariamente si hay previas, van en ese mismo memorial. Entonces luego aquí nuevamente se da algo a elección del demandante. Se da algo a elección del demandante. Pudiera ser, perdón, en el caso de que haya excepciones previas, pudiera ser que él pida que se suspenda la audiencia, la diligencia, y tener una audiencia por 24 horas. Que eso se fundamenta en el hecho de que el artículo 207 del Código establece que todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deben resolverse previamente se deciden en sentencia. De igual forma se resolverán las nulidades que se planteen. En todo caso se dirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente de nulidad que se plantee debe resolverse inmediatamente. La prueba se recibirá en una de las evidencias que especifica el artículo 206. Entonces aquí hay una diferencia sustancial entre el proceso escrito y entre los procesos escritos y el proceso oral nuevamente. Y el procedimiento de los incidentes en el juicio ordinario y en el juicio sumario lo llevamos a cabo de conformidad con lo que establece la ley del organismo judicial, porque no tenemos un trámite específicamente regulado para esos casos. Recuérdense que la ley del organismo judicial es obligatoria, solo la aplicamos cuando no tenemos otra disposición que sea aplicable. Entonces, en la generalidad de los procesos, el Código Procesal Civil Mercantil simplemente dice esto se tramita por el procedimiento de los incidentes, pero no dice cuál es ese procedimiento de los incidentes. Como la ley del organismo judicial sí lo regula, pues es el que aplicamos. En el caso del juicio oral, el código sí tiene, aunque tal vez no de una forma tan metódica, sí tiene regulado el procedimiento de los incidentes. Entonces dice que hay una audiencia por 24 horas, son los 2 días de que habla la ley del organismo judicial, y luego tiene este subtema que no es tan así, que dice la última parte del 207, que la prueba se recibirá en una de las audiencias que especifica el artículo 206. Eso al final de cuentas no es tan cierto. Lo que quiere decir la norma en realidad es que las pruebas se reciben en audiencia, siguiendo la naturaleza del juicio oral. Pero no es cierto que las pruebas se reciban, como dice ahí, en una de las audiencias de que habla el artículo 206, porque el 206 de lo que habla, como vamos a ver en un momento, es de las audiencias de prueba. En el juicio oral, digamos, la prueba del proceso, la relativa a la demanda y su contestación, se recibe en audiencia. Y a eso, supuestamente, es a lo que nos está remitiendo esta última parte de la norma.
Pero en la práctica no ocurre así, sino que si digamos se presentan estas excepciones previas y las excepciones se refieren a cuestiones de hecho, por lo tanto hay necesidad de recibir pruebas, lo que ocurre es que la prueba se recibe en audiencia, pero no esperamos hasta que el proceso llegue a su etapa de contestación de demanda, porque entonces se volvería un círculo vicioso, tal vez para que lo veamos. Bueno, pero digamos aquí de atrás ya pasó todo lo demás que ustedes ya conocen. Llegamos al momento en la audiencia donde se contesta la demanda y se presenta la excepción previa. Está la audiencia, la otra parte. Y lo que me dice el código, si lo tomamos literalmente, es que hasta que se reciba la prueba del juicio, debería recibirse la prueba relativa a estas excepciones previas. Pero ¿qué tiene que pasar en medio? Que es lo que vamos a ver en un momento. Vamos a llegar después a un auto que resuelva las excepciones previas, suponiendo que se declara sin lugar. Suponiendo que el juez en su auto que resuelve las excepciones previas los declara sin lugar, entonces entraría a conocer de la contestación de la demanda y luego de eso pues ya se pasaría a recibir las pruebas del juicio. Entonces, si seguimos lo que dice el código de que en este momento se van a recibir las pruebas de la audiencia, ¿cómo vamos a llegar a este auto que declara sin lugar las excepciones previas si no hemos recibido prueba de las excepciones? Entonces, se queda claro el punto. Entonces, en realidad, aunque el código lo dice de esa forma, en realidad no opera así, sino que ahí hay como intercalada ahí un momento de recepción de pruebas o más si es necesario, y la particularidad es que se recibe en audiencia, no hay un periodo de prueba de 8 días como pasa en el incidente muy corriente. Eso tal vez fue lo que se trató de regular ahí, pero no quedó tan bien expresado en la norma. Entonces, todo este proceso, este procedimiento se realiza en el caso que la contestación de la demanda también sea con excepciones previas, obligatorias o demás. O sea, si es solamente aquí, contestación. No, aquí estamos hablando únicamente del caso en que hay excepciones previas. Si lo vemos en el esquema este que ustedes tienen, venimos aquí y este cuadro grande dice excepciones previas, contestación de demanda, excepciones perentorias y reconvención. Entonces va teniendo distintas opciones. Si vamos hacia abajo, dice si hay excepciones previas y está esto de lo que estamos hablando. Si no hubiera excepciones previas, esa parte no se permite, igual que acá. Si no hubiera excepciones previas, nos olvidamos de esto que estamos hablando. Y entonces en esa audiencia se propone y se diligencia de nueva la prueba. Lo que pasa es que usted presenta la excepción previa y entonces me dicen a mí, bueno, usted tiene la oportunidad de evacuar su audiencia en este momento o quiere que se suspenda la diligencia y tiene 24 horas para pronunciarse respecto a la excepción previa. Ahí es decisión totalmente mía. Yo podría decir, me acojo al plazo de 24 horas, quiero que se suspenda la diligencia, entonces me voy a mi oficina, redacto mi memorial y antes de que se cumpla 24 horas voy y lo presento. Y ahí dependerá, si el incidente solo era de cuestiones de derecho, ya queda en estado de resolver, el juez dicta un auto, nos notifica. Y dependiendo, si declara sin lugar la excepción, pues ya señalará un día y hora para que continúe el juicio oral, o si la declara con lugar, se acabó. Ahora, si mi decisión en ese momento que usted presentó la excepción previa fuera contestarla, evacuar la audiencia en el mismo momento, pues nuevamente vamos a lo mismo. Si la excepción es de puras cuestiones de derecho, el
el juez podría resolverlo en el mismo momento, podría hacerlo en auto separado. Si decide hacerlo en ese mismo momento, pues en la misma diligencia quedará contenido el auto en el que el juez resuelva la excepción previa. Y si la excepción sí se refería a cuestiones de hecho, había hechos que probar, pues entonces habrá que pasar a recibir las pruebas de esa excepción y dependeremos de qué pruebas se trata, porque a lo mejor se trata solo de documentos, pues simplemente el juez los tiene como medios de prueba en el mismo acto y ya poder resolverlo. O a lo mejor se trata de una declaración de las partes, ahí sí por necesidad, por disposición legal obligatoria, entre la citación y la audiencia tienen que mediar por lo menos 2 días, entonces habría que suspender y señalar una nueva diligencia para hacer la declaración de las partes. Si es algo que se puede conocer en el momento de la audiencia, se resuelve entonces esta excepción en esa misma audiencia. Si el juez quiere, porque la norma lo que dice es que el juez puede resolverlas o también puede hacerlo en auto separado. Entonces ahí es decisión del juez. Normalmente el juez va a optar por hacerlo en auto separado, pero si lo quiere puede hacerlo. O sea, digamos que el incidente sigue en la misma. ¿Perdón? O sea, se lleva este incidente en el mismo. ¿De una vez? ¿De una misma audiencia? Lo que pasa es que recuérdense que es un incidente de excepciones previas, que por lo tanto le pone obstáculo al curso del proceso. Entonces, mientras no hayamos decidido, o el juez no haya decidido el fondo de la excepción previa, no puede continuar con la contestación de la demanda. De hecho, como vimos aquí, usted le presenta un solo memorial de contestación de demanda al juez o una sola intervención verbal, porque esto creo que se me había olvidado mencionar. En el juicio oral, aunque no se hace mucho en la práctica, usted la demanda incluso la podría presentar verbalmente, la puede presentar por escrito. La contestación de demanda yo la puedo presentar verbalmente, la puedo presentar por escrito. Entonces, pero si yo contesto la demanda y planteo excepciones previas, lo hago en un solo memorial si lo voy a hacer por escrito, o en una sola intervención verbal si lo quiero hacer verbalmente. Entonces, el juez va a tener en sus manos un solo memorial que dice contestación de demanda y excepción previa de prescripción. Entonces, el juez cuando resuelve las cosas de trámite de ese memorial, dice que se queda presentado el memorial, que la dirección de procuración y todo lo demás, y luego dice que se admite para su trámite la excepción previa. Y en cuanto a la contestación de la demanda o en cuanto a lo demás solicitado del memorial, se tiene presente para su oportunidad. O sea, en ese momento el juez ni siquiera dice se tiene por contestar la demanda, eso lo guarda para después. Exactamente, porque mientras no esté decidida la excepción, no puede tener ni siquiera por contestar la demanda, porque a lo mejor ni siquiera llegamos a ese punto. Entonces, en esa línea donde usted va, si toma la excepción, se hace a un lado la contestación de demanda, ¿verdad? Y toma solamente la excepción, conoce entonces de la excepción en esa misma audiencia, ¿verdad? Se abre pruebas si fuera necesario en esa misma audiencia, y en esa audiencia, si fuera la prueba documentos y él puede conocerlos en ese momento, los conoce y entonces dicta un auto en esa misma audiencia. Si quiere. Si quiere. Si no, suspende la audiencia y tiene 3 días para dictar su auto. Ah, ok. Ahora ya se se conoce presenta todas de las las pruebas. No, porque lo siguiente que pasaría sería la contestación de la demanda, y esa no la puede entrar a conocer hasta que no haya declarado sin lugar las excepciones previas, y eso es lo que va a resolver. Entonces, ahí lo que pasa es que dice, bueno, usted es demandante, presenta su demanda, yo planteo excepciones previas, usted evacúa su audiencia en el mismo momento, no había necesidad de recibir pruebas, eran solo documentos, se tienen por recibidos en la misma audiencia, ya queda la excepción en estado de resolver, y el juez dice, supongamos que su decisión va a ser resolver en auto separado, y el juez dice, bueno, suspendemos la diligencia, se les va a notificar a su auto, tiene sus 3 días para dictar el auto y luego lo notifica. Y entonces ahí, una vez que esté notificado el auto de las excepciones previas, si las declaró sin lugar, habrá que continuar señalando un nuevo día y hora para que las partes comparezcan nuevamente a juicio oral, o si las declaró por lugar, pues ahí se acabó. ¿Sí? Si el actor decide no acogerse al plazo de 24 horas, en esta audiencia se tienen que recibir pruebas, pues suponiendo que el incidente era de
Depende de las pruebas que sean. Es lo que estábamos hablando aquí con sus compañeras. Si son pruebas que no necesitan un diligenciamiento propiamente dicho, como podrían ser documentos y presunciones, simplemente lo que el juez tiene que hacer es emitir una resolución teniéndolas como pruebas en el proceso, pues se hace en el mismo acto. Pero si hubiera necesidad de una declaración de las partes o una declaración de testigos, etc., pues habrá que señalar una diligencia para esos efectos. Y aquí en la práctica, el juez regularmente difiere la resolución de esta excepción previa o la resuelve de una vez. En la práctica es más común que lo difiera. La mayoría de jueces lo hacen, pero yo sí he visto casos en que lo resuelven una vez. De hecho, con el mismo plazo de 24 horas, pasamos una audiencia. Nosotros éramos demandantes. El demandado planteó alguna excepción previa y dice el juez, bueno, tiene la palabra el abogado de la parte actor. Entonces yo le digo, señor juez, queremos acogernos al plazo de 24 horas y que se suspenda la diligencia. Y entonces el juez me dice, por el plazo de 24 horas, aquí tiene que contestar en ese momento, pues ya no tiene oportunidad porque yo voy a continuar con la audiencia. Entonces, pues básicamente tenía dos opciones en ese momento: ponerme a pelear con el juez o evacuar mi audiencia, que en realidad las excepciones previas no tenían un verdadero fundamento de fondo, o evacuar mi audiencia en ese mismo acto. O sea, pues, no valía la pena discutir el punto, evacuar la audiencia y se acabó. También me pasó en otro caso totalmente lo contrario, que digamos, aquí el juez le debe dar a usted como demandante la decisión de que se suspenda la audiencia o no. En este caso, le digo, ni siquiera me dio la opción de que se suspendiera la audiencia. En otro caso, no me recuerdo si éramos nosotros demandantes o demandados, pero la cuestión es que hubo excepciones previas y el juez ni siquiera preguntó, suspendió la audiencia y nos vemos y se acabó. Entonces, pues tiene uno que estar más o menos preparado para ajustarse a esas variaciones, son pequeñas en realidad en cuanto al proceso, y que no significa que se acabó el mundo y que hay que pelear, hay cosas que se pueden dejar pasar. Pero a lo que voy es que uno tiene que estar preparado para ese tipo de cuestiones. Entonces, digamos, en cuanto a que si el juez resuelve en el mismo acto, yo trabajé en tribunales cuando era estudiante, y el día que tomé posesión como oficial estaba señalada una audiencia de juicio oral. Entonces, ese día me pasó de todo. Empezó la audiencia y dentro de lo que presentó el demandado, presentó excepciones previas, y las excepciones previas fueron rechazadas. Entonces, en el mismo acto, el demandado presentó una nulidad en contra de la resolución que le rechazaba sus excepciones previas. El actor decidió contestar en el mismo momento su audiencia relativa a la nulidad. Se tuvo por evacuada la audiencia. El juez resolvió en el mismo acto la nulidad, declarándola con lugar y admitiendo para su trámite las excepciones previas. Entonces, el actor evacuó verbalmente en el mismo acto su audiencia de las excepciones previas, y el juez resolvió en la misma audiencia, dictó su auto resolviendo las excepciones previas. Fueron por lo menos dos momentos en los que la parte que tenía la audiencia, en vez de acogerse al plazo de 24 horas, la evacuó verbalmente, y que el juez resolvió en el mismo acto, pudiendo haberlo diferido. Entonces es una cuestión de gusto más que todo. Lo más común va a ser que el juez se incline por suspender la diligencia, pero no necesariamente va a ser así. Pues entonces decíamos, a elección del actor se podría suspender la diligencia y tiene 24 horas para evacuar su audiencia, o la puede evacuar en el mismo acto. Y entonces aquí ya venimos a la doble posibilidad esa que siempre tenemos en los incidentes, en el sentido de que puede referirse a cuestiones de hecho o no. Si no se refiere a cuestiones de hecho, pues el juez ya queda en condiciones de poder dictar su auto, que, como hablábamos hace un momento, puede hacerlo en
la misma diligencia, o puede suspender la diligencia y dictar el auto por separado. Luego, si el incidente sí se refiere a cuestiones de hecho, lo que hay es una recepción de pruebas. No exactamente como dice el código, que en alguna de las audiencias de que habla el artículo acá, sino un momento de recepción de pruebas acá, que podría ser en esa misma diligencia, o sea, hay necesidad de señalar una nueva. En el juicio oral siempre hablamos de recepción de pruebas, no de apertura a prueba. Entonces lo que habría aquí sería la recepción de las pruebas. Y luego ya quedaría el incidente en estado de que el juez de su auto. Igual que pasa con cualquier excepción previa, pudiera ser que el juez declare con lugar estas excepciones previas o que las declare sin lugar. Si el juez declara con lugar las excepciones previas, pasa lo mismo que pasaba en los procesos escritos. Termina el expediente, no el proceso. Que en realidad, aquí en el juicio oral, esa distinción sigue siendo la misma distinción teórica, pero en realidad no tiene tanta importancia como en el sumario y en el ordinario. Porque el sumario y el ordinario, pues dependiendo del caso, eventualmente pueden llegar a casación. El juicio oral nunca llega a casación. Entonces, en realidad, si consideramos que fue el expediente o que fue el proceso, no tiene alguna diferencia práctica, pero técnicamente sí, pasa lo mismo, termina el expediente. Es decir, en ese mismo expediente no se puede corregir el defecto o la circunstancia que haya dado lugar al planteamiento de la excepción, sino que en todo caso habrá que presentar otra vez la demanda. Salvo en el caso de la excepción previa de incompetencia, que ustedes saben, simplemente se trasladan las actuaciones al juez competente, y en el caso de la excepción de arraigo, pues simplemente hay necesidad de discutir una garantía. Disculpe, ¿por qué no puede llegar a casación en el juicio oral las excepciones? O sea, nada, en el juicio oral nada puede llegar a casación. Lo que pasa es que en la casación la ley le establece ciertos casos de procedencia de la casación. Entonces la norma general dice que procede el recurso de casación en contra de las sentencias y autos definitivos de segunda instancia que terminen juicios ordinarios de mayor cuantía. Así dice la norma. Luego va a encontrar usted otros casos en los que también procede el recurso de casación. Por ejemplo, la norma esa habla solo de juicios ordinarios de mayor cuantía, pero en la práctica, y por muchísimas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, los juicios de valor indeterminado se asimilan a los de mayor cuantía. Entonces, en casos de valor indeterminado, que son juicios ordinarios, también admiten el recurso de casación. Luego, cuando el juicio sumario es mercantil, la norma dice que si su valor excede 2.000 quetzales, se admite el recurso de casación. Entonces, en ese caso también. Luego, si usted optó por la vía del juicio sumario, pero el caso por su naturaleza debió haberse ventilado en un juicio ordinario, también es admisible el recurso de casación. Pero no hay una sola norma dentro de las que regulan el juicio oral que le diga a usted que puede acudir al recurso de casación. Entonces, en el juicio oral solo tiene esta segunda instancia y se acabó. De hecho, el recurso de apelación también está bastante limitado, solo es apelable a la sentencia. El auto que resuelva las excepciones previas no es apelable. Entonces, si declara el juez sin lugar las excepciones previas, hay que continuar con el trámite del proceso. Entonces dice aquí, el juez entra a conocer lo que esté pendiente de la actitud procesal que haya adoptado el demandado. Porque se recordarán ustedes que, por lo menos, si iba a haber excepciones previas, tenía que ser junto con en un memorial de contestación de demanda o una intervención en la que también hubiera planteado contestación de demanda. Entonces, como mínimo, si hay excepciones previas, es porque también hubo contestación de demanda. Además, veíamos que dentro de las distintas combinaciones que podía haber, pudiera ser que también hubiera una reconvención, que también hubieran excepciones perentorias, que hubiera de todo. Entonces el juez, dependiendo de qué es lo que haya sido planteado, entra a conocer lo que le haya quedado pendiente. De todas esas posibles combinaciones, lo único que pudo haber reconocido hasta el momento son las excepciones previas. Y conocerá entonces de todo lo que haya quedado pendiente. Una de esas posibilidades es que hubiera reconvención. Entonces, si hubiera reconvención, pues seguimos la misma regla en el sentido de que debe procederse de conformidad con lo que está previsto para la demanda, dice el código cuando habla del juicio ordinario. Aquí, cuando habla del juicio oral,
dice el artículo 204. Veamos el tercer párrafo, que habla de la ampliación de la demanda. Dice: si en el término comprendido entre el incumplimiento de la primera audiencia o al celebrarse hasta el actor ampliare su demanda, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan al juicio oral en la forma que se establece en este código, a menos que el demandado quiera contestar en el privado. Y luego dice: de la misma manera procederá el juez en caso de reconvención. Es decir, igual que pasaba con la ampliación o modificación de la demanda, el juez suspendería la diligencia y señalaría una nueva para que se conteste la reconvención, o si el reconvenido quiere, puede contestar la reconvención en el mismo acto. Entonces lo vemos acá: a elección del reconvenido se suspende la audiencia y se señala una nueva, o bien puede contestar la demanda. Dice acá, en realidad sería la reconvención en el mismo acto. Y el reconvenido puede adoptar cualquiera de las actitudes que le corresponden al demandado. Y otra vez vamos a poder que el abanico de opciones se podría allanar, podría ser que el no llegue a esa diligencia que se señaló para la contestación de la reconvención y se sigue en su rebeldía. Pudiera ser que plantee contestación de la demanda o contestación de la demanda con excepciones previas, cualquiera de todas las opciones que ustedes ya conocen. Estos son puntos suspensivos, básicamente indicando que dependiendo de cuál haya sido esa actitud de reconvenida, pues habrá que seguir ese trámite. Si hubo excepciones previas con relación a la reconvención, pues abrimos el incidente. Si simplemente contestó la reconvención, pues pasaremos a recibir las pruebas, etc. La idea es que vamos a llegar a un punto en que se tiene por contestada la reconvención. Básicamente, hay tres actitudes procesales que yo les llamo de fondo que puede adoptar el demandado. Digamos, el planteamiento de excepciones previas, etc. no son actitudes procesales de fondo. Hay tres actitudes procesales de fondo que puede adoptar el demandado, que es su pronunciamiento en cuanto a la demanda que se le está planteando. No su pronunciamiento, sino su manifestación o su falta de manifestación en cuanto a la demanda que se le está planteando. Puede ser el allanamiento, puede ser la rebeldía, puede ser la contestación de la demanda. Las demás pueden ir como satelitales a esa, pero las de fondo son esas, porque en esas tres tenemos un pronunciamiento, ya sea verdadero o asumido por la ley, un pronunciamiento del demandado en cuanto a la demanda. En el allanamiento, el demandado dice: a mí no me interesa discutir esto, mire usted, juez, qué hace con el proceso. En la contestación de la demanda, pues efectivamente el demandado dice: pues me pongo la demanda por estas y estas razones. Y en la rebeldía, el demandado no contesta la demanda, pero la ley establece una presunción en el sentido de que se tiene por contestar en sentido negativo. Entonces, lo que necesitamos es llegar a alguna de esas tres. Entonces, cuando llegamos a alguna de esas tres, ya cumplimos esto. Estamos en el punto en que se tiene por contestar la reconvención. O la otra opción, que por eso lo vemos aquí con un color distinto, es que no haya habido reconvención. Simplemente hubo rebeldía, o hubo contestación de demanda, o solo contestación de la demanda con excepciones previas o con excepciones perentorias, no hubo reconvención. Entonces, obviamente no abrimos ese trámite de la reconvención, llegamos al punto en que se tiene por contestada la demanda. Entonces, cuando se da cualquiera de esas circunstancias, si no hubo reconvención que se tenga por contestada la demanda, ya sea por allanamiento, por rebeldía o por una verdadera contestación de demanda, o si hubo reconvención que se tenga por contestada la demanda, igual la reconvención, igual por allanamiento, por rebeldía, por una verdadera contestación de la reconvención, cuando llegamos a ese punto, ya la siguiente etapa procesal es la recepción de las pruebas. Nuevamente, como les decía hace un momento, en el juicio oral nunca hablamos de apertura a prueba, hablamos de recepción de pruebas. Nunca hay plazos de prueba, como en el juicio ordinario que tenemos 30 días de periodo de prueba, o en el sumario que tenemos 15, o en los incidentes que tenemos 8. En el juicio oral lo que tenemos son etapas o momentos de la audiencia para la recepción de las pruebas. ¿Sí? Y mire, disculpe, cuando existe una reconvención y se llega al punto de contestar la reconvención, yo no termino de entender muy bien ese punto. Esa reconvención
se lleva como un procedimiento como de lo que estamos conociendo, pero o sea, en el mismo proceso se lleva la reconvención, ¿verdad? Hasta dictar la sentencia de esa reconvención, ese auto de esa. Mira, pues, yo la demando a usted. Bueno, entonces usted contesta la demanda y en esa contestación de demanda plantea reconvención. Entonces me da la oportunidad a mí de contestar la reconvención. Entonces ahí yo tengo dos opciones. Puedo pedir que se suspenda la diligencia o puedo contestar la reconvención en el mismo momento. Cualquiera de las dos que adopte, no importa. Mientras tanto, el juez solo tuvo por contestar la demanda y no ha ordenado todavía la recepción de pruebas. Tuvo por contestar la demanda y me emplazó a mí de esa reconvención que usted planteó. Llegamos al punto en el que yo contesto la reconvención. Una vez contestada la reconvención, ya pasamos a este momento de la recepción de las pruebas. Y esas pruebas van a versar tanto sobre la demanda y la contestación, como sobre la reconvención y la contestación. Y el juez, en una sola sentencia, va a declarar con lugar o sin lugar la demanda y con lugar o sin lugar la reconvención. Que pasa exactamente lo mismo en los procesos escritos. Si es un juicio ordinario, por ejemplo, yo la demando a usted, me emplazan por 9 días, usted contesta la demanda y me reconviene, me emplazan a mí por 9 días, yo contesto esa reconvención y tenemos un solo periodo de prueba por 30 días, una sola vista y una sola sentencia. Entonces, decíamos, ya pasamos a este momento que es una etapa de recepción de las pruebas, un periodo de prueba. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, si quieren, suspendamos